Bueno, pues agradecemos a Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, y también al consultor jurídico Alejandro Celorio por acompañarnos esta noche en Punto de Referencia para hablar sobre los alcances de esta iniciativa. Es muy importante que nuestras audiencias conozcan, comprendan cuál es la dimensión de todo esto. Y entonces querría plantearles, nos encontramos frente, bienvenida desde luego, bienvenidos los dos, antes que otra cosa, nos encontramos en terreno inédito, tanto por la acción que detona esta iniciativa de México como por el propio contenido de la iniciativa que pide la expulsión de un miembro de la ONU, un Estado miembro de la ONU. ¿Qué implicaciones prácticas y también simbólicas tendría que México se viera favorecido por la Corte Internacional de Justicia en este caso? Muchísimas gracias, primero que nada, por la oportunidad de estar con ustedes, querida Azul. Esta noche es un honor estar aquí y contarles efectivamente que nosotros, fieles a los principios de política exterior de México, estamos realmente presentando esta denuncia, esta demanda ante la Corte Penal, ante la Corte Internacional de Justicia, perdón, porque en realidad México siempre ha defendido el derecho internacional y esto no es una excepción. Nosotros estamos yendo justamente a los canales multilaterales internacionales porque nos parece que, y creo que esto es un hecho, vemos muy debilitado al sistema internacional y creo que es el momento de efectivamente darnos un remesón. Esto no puede seguir pasando. No podemos resolver nuestros conflictos o nuestras disputas a través de la violencia. Tenemos que buscar canales pacíficos de resolución de conflictos. Y ese es el planteamiento central que México hace. Y la verdad, creemos que en este caso el gobierno de Ecuador realmente violó de manera irreparable, causó un daño irreparable, no solo a México, a toda la comunidad internacional. Y eso es los fundamentos que nosotros hemos presentado ante la Corte Internacional de Justicia el día de hoy, fundamentado en dos cosas. Primero, la violación del local que debe gozar de inmunidad diplomática. Tú imagínate si esto se extiende o otro Estado lo hace, ¿qué clase de convivencia internacional vamos a tener entre naciones? Claro. Entonces, la violación del inmueble y del local, pero además con fuerzas armadas, o sea, fue una verdadera violación del derecho internacional. Y esto sucedió el 5 de abril, como sabemos, esa noche. Y segundo, la agresión física a dos funcionarios, en realidad eran dos. Era Roberto Canseco, que es el que aparece en los videos, sí, pero también estaba Eva Marta Balbuena, una funcionaria que también fue agredida físicamente. Entonces, y tercero, como bien se mencionó al principio, el hecho de que se hayan llevado por la fuerza a Jorge Glass. Y realmente para nosotros esto fue terrible por miles de razones, pero como te decía, fue una transgresión flagrante del derecho internacional, de la Convención de Viena, pero también, yo diría, como nos dijo Raquel Serur en su declaración al llegar, no somos iguales. El gobierno de Ecuador creía que nosotros íbamos a sacar a Jorge Glass por vías ilegales. Eso no lo íbamos a hacer jamás. Nosotros estamos siempre, siempre nos acogemos al derecho internacional. Y de verdad creemos sinceramente que nuestras herramientas siempre serán el derecho, la ley, la razón, y la razón por la cual estamos planteando estos reclamos ante la Corte Internacional de Justicia es porque necesitamos realmente una acción que sea consecuente al grado de la violación, yo diría a la gravedad de la violación que hemos sufrido en este caso México, pero que no podemos permitir la no repetición. Ese es otro de los grandes reclamos que estamos haciendo, que no suceda esto nunca más. Uno de los argumentos que se han planteado para tratar de establecer la dimensión que implica lo que ocurrió en Ecuador, consejero, es que se pone en riesgo el derecho de asilo, que ha salvado muchas vidas y hay que decirlo también, ha evitado guerras. ¿Cómo van a sustentar ante la Corte Internacional de Justicia esto, que tiene una carga de simbolismo muy grande y que las leyes pueden llegar a tener su propio límite? ¿Cómo van a argumentarlo en ese sentido? Efectivamente, el asilo, y buenas noches, gracias por la invitación. Es muy importante que ante la Corte Internacional de Justicia nosotros hablamos del marco jurídico vigente que incluye
que México, como Estado asilante, la persona ingresa a nuestra misión diplomática y pide protección. Entonces, nosotros tenemos un derecho reconocido por el derecho internacional. Y eso es lo que vamos a argumentar ante la Corte Internacional de Justicia, que hay un sistema de reglas por mutuo consentimiento. Tanto Ecuador como México somos parte de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas y esas reglas no se deben de romper. Si hay una consideración diferente, si Ecuador hubiera tenido una posición diferente, lo platicábamos, canciller, ¿no? Sí, claro. Si tiene una posición diferente a la de México, pues es rudeza innecesaria meterse por él. Hubieran pedido consultas, llevarnos a mediación, arbitraje o incluso a la Corte Internacional de Justicia, pero optaron por el uso de la fuerza. Claro. Y no como México, que nosotros somos buenos diplomáticos, ¿no, canciller? Sí, recurrimos al derecho. Ese es el argumento en general. Ahora, solo mencionar a nivel interamericano, porque el asilo es una figura eminentemente interamericana, pues habrá otras reflexiones de qué se puede hacer, porque el derecho le asiste a México en el sentido del otorgamiento del asilo, y son cosas más técnicas. Si Ecuador tenía una consideración respecto a que si el asilo funcionaba o no, pues bien se pudo haber reservado el otorgamiento del salvoconducto o matizarlo, ¿no? Claro, lo pudieron haber matizado. Y hay algo muy importante que yo quiero comentar aquí, y es que nosotros estábamos en una conversación con el gobierno de Ecuador. Nosotros comenzamos esta conversación el 17 de diciembre, fue cuando Jorge Glass ingresa a la embajada. El 20 de diciembre él formaliza su solicitud de asilo. Nosotros estábamos en conversaciones con el gobierno de Ecuador. Incluso mandamos una delegación de alto nivel en marzo pasado, justamente para dialogar. Y ahí incluso el gobierno de Ecuador nos pidió no tome ninguna acción. Y nosotros recibimos todos los expedientes que el gobierno de Ecuador nos quiso enviar. Recibimos todos los expedientes del lado del gobierno y por supuesto también del lado de la defensa de Jorge Glass. Analizamos todo. Y nuestra consideración era que sí podíamos otorgar el asilo, pero siempre con la salvedad, como lo ha dicho el consultor jurídico, de que en el salvoconducto ellos pudieran poner, por ejemplo, el tema de si en el futuro se considera que el delito que haya cometido en Ecuador era tan grave, ellos podían acudir al esquema de extradición, porque tenemos un acuerdo de extradición. Pero primero, salvoconducto, primero vamos por las vías legales. Y eso es un poco lo que nosotros hoy día estamos realmente pues reclamando, ¿no? Que Ecuador realmente violó desde todos puntos de vista, y no solo eso, también la confianza, porque estábamos nosotros en un diálogo. Claro. Nos sorprendió tremendamente el hecho de que declararan a la embajadora non grata el día 4 de abril, y nos sorprendió también mucho que la embajada estuviera rodeada de cuerpos policiales días antes, que nuestros funcionarios eran seguidos desde la embajada a sus casas. De verdad había un asedio policial que es injustificable. Entonces, eso no puede ser. Por supuesto, era fuera de la embajada y en los tránsitos de la embajada hacia sus casas. Pero aún así, ¿por qué hacer esto en realidad? Y luego, el día 5, entran con violencia a la embajada, inesperado. Todo, y la verdad es que yo en realidad no entiendo qué fue lo que pasó. Ellos tenían derecho a declarar a nuestra embajadora non grata, eso está también considerado dentro de la ley internacional o el derecho internacional, así es que ahí nosotros dijimos, están en su derecho, porque las declaraciones del presidente, lo que tú quieras. Sin embargo, ya entrar con violencia a la embajada y con fuerzas armadas y brincándose la barda, violentando todo el inmueble, es que ya me parece que eso fue demasiado. No, sin duda, y no solo a México, como ya está probado, otros países han respaldado también esta condena, digamos, absoluta sobre esta acción, que es irreparable, como menciona, secretaria. Sin embargo, en esta denuncia que interponen también abren la puerta a que el gobierno de Ecuador de alguna manera reaccione y repare. ¿Qué es lo que se consideraría como una reparación en este caso, además de la disculpa pública, desde luego? Varias cosas, y por supuesto yo le voy a pedir a Alejandro que también complemente, pero una de las cosas que pedimos, nosotros dejamos la embajada vacía. En este momento nuestra embajada, que es propiedad de México,
no tiene a nadie, y dejamos los archivos, los documentos, pues todos los bienes, las computadoras, en fin, todo, y eso está ahí. Entonces nuestra expectativa es que Ecuador no vuelva a violentar nuestra embajada, que se respete esa inmunidad diplomática de la que creemos gozar. Y segundo, que también suceda lo mismo con nuestra residencia, ¿no? Porque en realidad también está vacía, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, reparación del daño moral que hemos sufrido es muy difícil, porque el daño está infligido, pero sí creemos que hay acciones cautelares y provisionales que le pedimos a la Corte que le obligue a Ecuador a tomar. Y creo que ahí es donde está la clave de lo que viene. Es decir, en este momento presentamos ya la demanda a la Corte Internacional de Justicia. Ellos evaluarán si realmente nuestros argumentos, nuestros fundamentos son suficientes, ¿verdad? Y qué grado de violación al derecho internacional se produjo en este caso. Y de ahí, qué medidas debe tomar la Corte provisionales para que no haya mayores violaciones a nuestros inmuebles y también a nuestro personal local. Nosotros dejamos allá personal local que son ecuatorianos. Okay. Entonces, pues también queremos que se proteja. Y sin duda tenemos una comunidad mexicana en Ecuador. Tenemos alrededor de 1.600 mexicanos que viven en Ecuador, que residen en Ecuador y que van a seguir requiriendo servicios consulares, en fin, facilidades para poder moverse en el territorio, etcétera, y esperemos que eso no llegue a mayores. Que se libere a Jorge Glass. Hay quien plantea que las cosas deberían regresar al estado original. El estado original es el ex vicepresidente dentro de la embajada, territorio mexicano, con una calidad de asilado. ¿Ese también puede ser una aspiración que debería contemplarse? Si me permite desvelar un poco la estrategia legal que la canciller nos ha indicado que vayamos armando, es tan urgente preservar la inviolabilidad de nuestros archivos, de nuestro local, que nos estamos enfocando y con la mayor contundencia en el tema de la Corte Internacional de Justicia. En el tema de asilo, quizás a nivel interamericano exploraremos, en la medida que vayamos avanzando, qué podemos hacer. Ahora, pero el tema que coincide tanto en Corte Internacional de Justicia como en el tema de asilo es que hay obligaciones de derecho internacional que tiene que cumplir Ecuador. Para efectos prácticos, pues Ecuador, aunque no tengamos relaciones diplomáticas, está obligado a proteger nuestro local, porque dice la Convención de Viena, aún en un estado de guerra, estado extraordinario de caos, el país anfitrión Ecuador tendría que proteger nuestros locales y la residencia. Entonces lo que estamos pidiendo pues hace sentido porque le dice el derecho internacional. Y nosotros la verdad estamos pidiendo también que se proteja la salud y la integridad de Jorge Glass. Jorge Glass en este momento es asilado político de México y por lo tanto pedimos que incluso que él pueda ser visitado por su familia, por sus abogados. Creo que es lo mínimo que podemos esperar que le puedan ofrecer a Jorge Glass. El asilo, perdón, Azul, ¿implica que también recibiría la protección del Estado mexicano como tal, como cualquier otro ciudadano? Bueno, si llegamos a la posibilidad de que pueda venirse a México, por supuesto. Pero en el territorio ecuatoriano como está ahora. Pues en este momento es muy difícil porque él está preso. Un tercer país. Entonces sí estamos acudiendo a una figura muy importante que es el apoyo de un tercer país en Ecuador. Incluso la propia nunciatura ecuatoriana que pueda interceder, sobre todo para garantizar la salud, la integridad física por lo pronto del vicepresidente y después ojalá podamos avanzar en este proceso. Todo está planteado, digamos, pensando en el peor de los escenarios, que es que el gobierno de Ecuador se mantenga a pesar de la presión internacional, a pesar de las condenas y de la propia división interna que ya enfrenta. Pero supongamos que ese escenario cambiara, que se diera la disculpa pública, se plantearía que México retomara este estatus inicial con Ecuador y en ese caso también, digamos, ya que estamos suponiendo, ¿qué pasaría con esta denuncia en la Corte? Porque la denuncia o digamos todo el planteamiento va hacia sentar precedentes más allá de este caso de Ecuador, es decir, cualquier otro estado en el futuro hiciera lo mismo, entonces eso tendría igual que ser sancionado con expulsión.
Entonces, ¿ahí qué pasaría en un escenario como este? Si quieres contestar la primera parte y luego yo... Una primera reacción, el daño está infligido. Sí. Y lo digo como consultor jurídico encargado del tema. Entonces, el daño está infligido y Ecuador tiene que rendir cuentas por el daño. Entonces, porque seguramente nos están escuchando. Entonces, tienen que rendir cuentas, el daño está infligido, la Convención de Viena fue violada. Y cuando tengamos una sentencia condenatoria, porque nos acoge la razón y el derecho, entonces, bueno, ya tendremos nuestra sentencia que Ecuador tiene que cumplir. ¿Y cuál es un elemento importante que nos lo decía la canciller el día de hoy? Esta cuestión de la no repetición de Ecuador hacia nuestros locales y de otros países con los locales de otros países, incluso los de Ecuador en otros países del mundo. Es una cuestión de respeto al derecho internacional. Y yo lo que quería agregar es que yo creo que Ecuador ya está sufriendo una parte importante en todo este proceso, porque se ha quedado aislado. México ha recibido el apoyo de la comunidad internacional de una manera muy importante. De parte de América Latina y el Caribe, prácticamente todos los gobiernos se han manifestado a favor, excepto Ecuador, por supuesto. El Salvador se ha mantenido más distante de todo ello, pero todos los demás totalmente apoyando yo diría, esta demanda mexicana de la violación flagrante de su inmunidad diplomática. Entonces, y Europa también, y Estados Unidos, y Canadá. Entonces, vemos que en realidad yo diría que el concierto internacional hoy día se siente también dañado. Y ese es el punto. Es decir, volver atrás va a ser difícil en el sentido de que nosotros queremos realmente que la comunidad internacional tenga muy claro que esta violación no puede volver a darse, no puede repetirse. Y no podemos admitir como comunidad internacional lo que está pasando en el mundo hoy día. Sin duda. Somos testigos de que de verdad el sistema internacional necesita fortalecerse. Y ese es el planteamiento de México. Nosotros obviamente nos fuimos duro, lo entiendo, pero justamente es que es la única forma de que los ojos del mundo, ¿verdad?, vean que esto no puede seguir sucediendo. En ninguna parte del mundo podemos seguir con esta violación de los inmuebles, de las personas, de tantos, yo diría, tantas personas que han sufrido por todo, y sobre todo por el aumento de la violencia. Muchos estados creen que los conflictos se van a resolver por la fuerza, por el uso de la fuerza. Nosotros estamos en contra de esa noción. Nuestra convicción es precisamente combatir el uso de la fuerza para resolver los conflictos. Esa es la base de la convicción mexicana. El concierto internacional se siente dañado, nos dice el canciller. Se ha dicho poner a prueba a los organismos multilaterales. Esta puede ser una oportunidad para mover, sí, a estos organismos multilaterales, pero también a quienes forman parte de ella, a los países que de una u otra forma han sido agraviados en algún sentido con lo que vivimos ahora en México, y eventualmente pensar en una movilización tal que ahora sí hay un cambio que tanto se pide, canciller. Eso es exactamente, creo que has captado perfectamente, Alberto, el fundamento de nuestra denuncia, de nuestro reclamo. Y es justamente que lo que estamos observando en el mundo no puede seguir ocurriendo. Porque si no, ¿a dónde vamos a ir a dar ese caos? ¿No? O realmente respetamos las normas de convivencia internacional, o ¿a dónde va la humanidad hoy día? Si no fortalecemos, por ejemplo, los acuerdos entre países, entre naciones multilaterales, en todos los temas, me refiero a los temas que estamos abordando hoy día, el cambio climático, la seguridad, las drogas. ¿De qué se trata? Es decir, si no somos capaces de tener realmente un marco de referencia internacional, de derecho, de justicia, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Y ese es nuestro llamado muy importante, la urgencia, la gravedad y la no repetición. Pues, canciller, consejero. Yo tengo una pregunta más. La condena ha sido muy clara por parte de una gran parte de la comunidad internacional. Se planteaba esta mañana que se podía acompañar esta denuncia. ¿Cuáles son los mecanismos y han tenido comunicación otros países que quieran ya acompañarla?
Si me permite, canciller, el estatuto de la Corte incluye la posibilidad de que cualquier país puede intervenir en el caso. Puede intervenir porque tenga un interés o porque le interese el desarrollo del derecho internacional, y estamos seguros que muchos países vamos a aprovechar ese foro pues, para externar lo que les preocupa. Y aquí, ¿qué anticipamos? Países que apoyen, la gran mayoría, el dicho de México, de que la Convención de Viena, la inviolabilidad, no contiene excepciones, no se puede entrar al local sin autorización y no se le puede pegar a una persona diplomática. Son las dos cosas, seguramente muchos países se unirán, y habrá algunos, como Ecuador, que va a decir, no, se puede justificar las violaciones, no es tan general esto. Entonces estaremos muy al pendientes y listos. Y les voy a contar algo muy interesante. El próximo martes, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en su calidad de presidenta pro tempore de la, como ustedes saben, de CELAC, ¿no?, que es este grupo importantísimo de estados latinoamericanos y caribeños, y esta reunión va a tener lugar el martes 16, convocada por Xiomara Castro. Obviamente va a ser virtual, porque no podemos tener a todos ahí, pero yo creo que ahí se va a dar un proceso de deliberación entre los jefes de Estado de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que nos va también a dar, yo diría, más argumentos, porque es increíble que todos los países de América Latina y el Caribe se hayan unido a este llamado, países incluso con los que México ha tenido diferencias políticas, y aún así están sumándose a esta proclama mexicana, y el martes vamos a tener, creo, resultados importantes. No creo que salga de ahí un comunicado ni nada de eso, porque construir los consensos cuesta mucho, pero al menos sí vamos a tener pronunciamientos muy importantes de presidentes de América Latina y el Caribe. Tenemos que hacer un corte, canciller. Si nos esperan 3 minutitos para cerrar esta conversación, muy útil. Muchas gracias. Gracias. Vamos a corte, ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Punto de Referencia. Nos encontramos con la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, y Alejandro Celorio, consejero jurídico de Cancillería. Estamos cerrando esta conversación a propósito de la denuncia de México frente a la Corte Internacional de Justicia contra Ecuador. Y estábamos comentando en el corte, secretaria Alejandro, esta iniciativa de México marca un parteaguas independientemente del resultado final en la Corte Internacional de Justicia. Absolutamente. Nosotros estamos comprometidos a construir un nuevo capítulo, un capítulo luminoso de los que ha tenido México en épocas recientes. México ha sido un país que ha acogido con mucho afecto y con mucho respeto asilados políticos de Chile, de Uruguay, de Argentina, de España, y creo que estamos en un momento en el cual la verdad es que ninguno de esos países, por cierto, ninguno de esas dictaduras se atrevió nunca a violar las dependencias, por ejemplo, en el caso de la Embajada de México en Chile o en Argentina o en Uruguay. Jamás ha sucedido eso. Y por eso nos parece tan importante marcar lo que está sucediendo hoy, que se convierta verdaderamente en un parteaguas, en un momento de cambio y en un momento, yo diría, de reflexión también hacia la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia y el sistema internacional tiene que estar a la altura de las nuevas realidades que está enfrentando el mundo. No estamos a la altura. La Carta de las Naciones Unidas es una carta profunda, simbólica, importantísima, es un documento político válido hoy. Pero tenemos que construir la arquitectura internacional o fortalecerla, ¿verdad?, para que esté a la altura, porque eso es lo que yo creo que a la ciudadanía en general nos preocupa, que la arquitectura internacional no esté dando los resultados que se esperan, a muy alto costo, por cierto. Así es de que de ninguna manera, yo vengo del sistema de Naciones Unidas y sé lo que estamos pidiendo es una petición alta, grave. Sin embargo, también creo que es el momento de que el sistema internacional y que la comunidad de naciones reflexione a fondo de lo que está pasando. No solamente en este evento que ha sufrido México, sino en el mundo entero.
De defender los principios por encima de las alianzas. Así, exactamente, ¿verdad? Eso es. Y ver el gran bosque y no quedarse en historias pequeñas. Sí, que tenemos que vencer los procedimientos. Obviamente los abogados son expertos en eso y yo los respeto muchísimo, pero esto es una visión política y yo quiero reconocer hoy en día el enorme compromiso de Andrés Manuel López Obrador, que de verdad, yo le comentaba a Azul antes de entrar al programa, que lo que más me ha impactado es el enorme liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde, no me dejará mentir mi consultor jurídico, ayer realmente él revisó la demanda desde la página 1 hasta la última, palabra por palabra, lo cual me llena de orgullo de tener un líder en México como él, que realmente esté tan comprometido con el derecho, con la justicia, con la igualdad, y yo diría con construir un mundo mejor. Y eso creo que es la cuarta transformación. Y cuando él habla de la revolución de las conciencias, lo que estamos intentando aquí es la revolución de las conciencias del sistema internacional. Exportarlo. Secretaria Alicia Bárcena, consultor Alejandro Celorio, muchas gracias por estos minutos en Punto de Referencia. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Al contrario. Alberto, Azul. Pues nos vamos con información electoral. Hoy fue uno de esos días en que hubo a quien, pues, más o menos todo le salió mal. Pues justamente varios de los temas que puso la coalición Fuerza y Corazón por México en manos de la autoridad electoral fueron declinados hoy por el INE, lo que convirtió la sesión de este día en un intenso intercambio de señalamientos. Uno de los más polémicos fue el de la suspensión de las conferencias matutinas presidenciales en lo que resta de la contienda electoral. El Instituto Nacional Electoral rechazó la medida, recordando que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya ha manifestado que se trata de un ejercicio de